Para nosotros realmente es un placer tenerte y queda en cada uno de ustedes la posibilidad, una vez que Gaby termine de hacer la exposición, de hacerle preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat, no hay ningún problema, y después le vamos a pedir a Gaby, ya que tiene muchísimo material, y bueno, nuevamente agradecerte por compartir toda esta sabiduría, tu experiencia y demás. Gaby, te hago una consulta. Sí, señor. Primero, ¿por qué pesas? ¿Por qué? ¿Por qué comenzaste con la halterofilia? ¿Por qué? Yo y por Sí. mi viejo era levantador, me quemó la cabeza ¿A qué edad empezaste? y yo aprendí a levantar pesas a los 11 años. Yo igual jugaba al fútbol bastante bien en ese momento, después obviamente ya me olvidé después, pero jugaba al fútbol en un equipo que andaba muy bien y estaba entre las dos cosas. Iba a entrenar un poco al fútbol y entrenaba un poco, iba a hacer una cosa y la otra, y cuando empecé a jugar en cancha de 11 me empecé a aburrir. No es lo mismo jugar, nosotros en la época que yo jugaba, se jugaba del Babi, fútbol, se pasaba a cancha de 11, no arrancaba, no había novena como ahora, lo que se arrancaba era de la séptima. Entonces arrancabas a partir de los 13 años, y en la cancha grande, acostumbrado a jugar todo el tiempo en Babi, con contacto con la pelota, jugabas en un puesto y la pelota te venía una vez cada tanto, aparte te quedabas mirando así, era gigante la cancha, y me empecé a aburrir jugando al fútbol. Y cada vez empecé a entrenar más, ya empecé a venir acá a Buenos Aires, porque yo estaba en ese momento en Río Cuarto, en Córdoba, y ya cuando competí por primera vez me entusiasmé y empecé a venir, y ya después fue solo el tema. Y ya más o menos a los 15 años ya estaba haciendo doble turno de entrenamiento. Y ya a los ¿Cuándo 16 ya empezaste había, a representarnos? y a los 16 ya estaba en la selección nacional. A Bien. los 16 años ya me habían convocado, fui a mi primer juego de sur. El primer juego de sur que se hizo en Chile en el año 86, yo era un nenito, chiquitito, tenía 15 y yo viajé con la selección mayor, la selección adulta, con 15 años viajé y bueno, fue mi primer torneo. Aparte, en esa época, con el solo hecho de que te dieran ropa con un escudito argentino, era un orgullo caminar con él. O sea, era algo que pagaba todo. Que eso, ojalá los chicos sintieran un poco. Hoy hay mucha oferta. Nosotros, en ese momento, imagínate, yo tenía algo que decía Argentina, no había nadie que tenía algo que decía Argentina, un escudito bordado acá en un. Aparte, la ropa que teníamos, que nos daban a nosotros, tampoco se conseguía. Entonces, ir caminando con eso era un orgullo terrible. Y ya pagaba absolutamente todo, ¿viste? Y bueno, y así fue que una cosa le llevó a la otra, hasta que a los 17 años fui para allá, para el CENAR. Yo ya terminé mi secundario y tenía que elegir estudiar una carrera, y elegí, obviamente, ir para el CENAR. Y empecé a estudiar ingeniería en sistemas, en la UTN. Hasta quinto año de ingeniería hice. Bien, pero vos sos Pensaba que como licenciado, profe me iba a morir de hambre. Te pero después juro. seguiste. Vos sos licenciado en actividad física y deportes. Sí, claro. Lo que pasa que yo hice primero ingeniería, mientras hacía la carrera entrenaba. Y me la pasaba haciendo cursos vinculados. Nuestro entrenador era Horacio Anselmi, fue el primero que empezó a dictar cursos. Es más, el primer gran curso que se dio de entrenamiento se dio ahí en el auditorium del CENAR. Fue el primer gran curso que se organizó, y en el auditorium ahí ¿cómo se llama? El Eva Perón, es el auditorium de ahí del CENAR. Sí, Juan Domingo Perón. Bueno, ese fue el primer mega curso que empezó, que era un curso anual que se daba, que había varios, y bueno, y nosotros participábamos, era nuestro entrenador, era el médico nuestro, todos los que eran, que trabajaban con nosotros daban el curso, nosotros nos metíamos en todos los cursos que había, nos metíamos, de hecho, inclusive yo viajando a Cuba, me sentaba en cualquier cosa que decía curso de entrenamiento, yo me mandaba, agarraba el librito y me ponía. Pero por otro lado estudié ingeniería, hasta que de repente me di cuenta que no me gustaba, que lo que me gustaba era anotar todo esto y entrenar gente y demás. Bueno, me metí a hacer la licenciatura. Bien, y
estamos hablando de mediados de los 90 aproximadamente. Ahora, vos te recibís de licenciado ya para fines de los 90. ¿Y cómo es tu recorrido profesional? Ya tenemos tu recorrido un poco como deportista. ¿Cómo te fuiste metiendo tu recorrido profesional? Y el recorrido, bueno, y el vínculo constante con un montón de entrenadores. Yo pensaba que en la licenciatura del Salvador yo tenía a Orduna, que, era que me daba vóley, que era el entrenador de la Selección Nacional de Vóley. A Nacho Fernández Lobe, que era Puma, que era entrenador mío de El rugby. rugby. Después estaba, bueno, estabas vos, estaba Zavala, que era reconocidísimo entrenador de atletismo, estaba Horacio en la parte de fuerza. O sea, Gracias. todos los entrenadores, estaba el Topo Represas, o sea, todos los que eran entrenadores o figuras del deporte eran profesores nuestros. O sea, todo el contacto constante te llamaban para todos lados. O sea, empecé a trabajar en deportes de conjunto. Yo empecé con el rugby un poco, empecé a trabajar de forma personalizada con chicos del SIC, de Newman, tenía varios chicos que entrenaba de rugby en un gimnasio y después me llamaron, empecé a trabajar con Orduna en el vóley en Banco Nación, salimos campeones metropolitanos y campeones de la liga. Después me fui a Geva a trabajar con el vóley, después pasé a VA con el rugby y a su vez en el CENAR, empecé a trabajar en el CENAR. En un momento, cuando en realidad fue un proyecto de la apertura de los dos gimnasios, porque uno de los dos gimnasios no daba más. Yo en ese momento no trabajaba en el CENAR, sino que iba al CENAR a jugar al fútbol con mis amigos que me había quedado de la vida, y me dijeron, Gaby, mira, necesitamos a alguien con capacidad y con reconocimiento y que maneje el gimnasio, uno de los gimnasios, y me contrataron, o el CENAR me nombraron ahí en el CENAR y empecé a trabajar en el gimnasio que está abajo de la pista de atletismo, y bueno, de ahí terminé trabajando en el de adelante. Pero bueno, eso fue, y después de ahí, bueno, obviamente, empecé a trabajar en Selección Nacional de Taekwondo desde el 2015, entrenando deportistas de todo tipo. Actualmente estoy trabajando con dos chicos que van a los, bueno, con Lange y Carranza, que son campeones olímpicos y van ahora a los Juegos, con Lucas Guzmán, que es de la Selección Nacional de Taekwondo, que también va a los Juegos, y después con un montón de chiquitos. Estoy trabajando en Sanfer, con la M15 y la M16, haciendo toda la parte de fuerza, eso lo estoy haciendo de honorem. Trabajé con la parte de gimnasia, muchos chiquitas de gimnasia, BMX, freestyle, BMX freestyle, ahora chiquitos de atletismo, un montón, en el atletismo muchísimo, muchísimo. Yo de hecho, y empecé también con algunos deportes de contacto, judo y lucha, pero sobre todo el atletismo. Cuando a mí me fue muy bien con Fiorella Chiappe y Guillermo Ruggeri, que fueron los marquistas, durante 5 años entrenaron conmigo, me empezaron a llamar del atletismo de todos lados. Y ahí, bueno, tuve que empezar a decir, bueno, un poco sí, un poco no, porque ya después no me daba el cuero para el laburo. Bien, un poco la idea es que se escuche que no sos un improvisado, que no estás en donde estás por algo, que tenés un recorrido primero en la pasión, por lo que veo, en la práctica, en la teoría y en la aplicación de esas dos cosas con respecto específicamente al tema. Sí, Bueno, me tocó estar de David, los dos lados. Eso es lo sí, bueno. Me tocó sí, 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 sufrir de un lado y sí. hacer sufrir del otro. Sí, 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 sí. Pero hay muchos, muchos chicos que están estudiando educación física, muchos chicos que están haciendo los cursos de entrenadores, mucha gente joven, bueno, que se den cuenta que hay que estudiar, que hay que Sí, entrenar, hay que hay que que hacer la capacitarse práctica. constantemente. Exacto. Y Bueno, otra Gaby, cosa también creo muy importante, que me parece que yo lo veo constantemente, eh, sobre todo en los chicos jóvenes, y que creo que por ahí a veces no se dan cuenta, pero lo he visto, no solamente lo veo en el parque cuando voy a dar una clase, sino lo he visto profesionalmente cuando estoy con alguna selección. Hoy por hoy, el tema del uso de la tecnología, ves a muchos profes con el celular sacándose fotos y qué sé yo, y tenés a los alumnos y sobre todo a los chicos haciendo cosas que son las que no corresponden. Y, y ahí está donde el profe, que es serio y que trabaja y que mira y que corrige, hace la diferencia. Porque si tuviera algo que decir, digo esto como una
de los aspectos más importantes, porque muchas veces podés tener menos conocimiento, pero si tenés esas ganas de trabajar y esas ganas de avanzar y de corregir y demás, terminás siendo mejor profesional, porque hoy por hoy ves un montón de profes sacándose fotos y escribiendo en el celular mientras la gente está entrenando al lado y vos los ves que... Entonces, eso sería algo muy importante a remarcar, ¿viste? Seguro, seguro. Bueno, Gaby, Bueno, cuando quieras, dale, avanzamos, querés dale, comenzar. Todas las dale. preguntas, escríbanlas en el chat. Apagamos los micrófonos. Bien, bien. Pregunta, ¿cuándo y cómo comenzar el entrenamiento de la fuerza? Esta es una de las preguntas que se vienen haciendo los profesionales de hace mucho, y si bien no hay una respuesta clara, vamos a tratar de ir avanzando con esto y entendiendo que por lo general, no en el ámbito de la educación física o del deporte, donde ya se conoce y se tiene más conocimiento, sino sobre todo en el ámbito de la familia. Cuando va un chico a la casa y le dice, mamá, tengo que entrenar la fuerza, el profe me dijo, los padres, lo primero que piensan es, uy, se me va a meter en un gimnasio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿En manos de quién va a quedar mi hijo? Y esa es una realidad. Entonces, empezar a desmitificar esto forma parte de este trabajo que se está haciendo, y por sobre todo la parte pediátrica. Tengo la posibilidad actualmente de formar parte como coordinador de la primera diplomatura deportiva pediátrica que hay en Latinoamérica, dada por la Universidad de Favaloro, y por suerte, a nivel pediátrico, yo estoy en grupos que tienen que ver con la parte pediátrica, ya todos los pediatras recomiendan el entrenamiento de la fuerza en los chicos, ya hay asociaciones que las recomiendan ya desde hace rato, y ni hablar la cantidad de estudios científicos que lo aprueban y lo recomiendan, ¿no? Bien, avanzamos. Bien, bueno, estos son algunos de los ejemplos de chicos con los cuales estoy trabajando. Este chico es subcampeón mundial juvenil de taekwondo. Acá estoy trabajando con esta es la M15, en ese momento era M13 de rugby de San Fernando. Este chico es subcampeón argentino de BMX sub-15. Esta es la mejor velocista que hubo hasta los 19 años y que llegó a la tercera etapa de lo que eran los Juegos Olímpicos de la Juventud, Cata Ríos Araya. Bueno, esta es campeona olímpica, que es de BMX Freestyle, Agustina Roth, con la cual trabajé también en los Juegos. Estas son las nenitas de menos de 12 años de la selección de gimnasia artística. Esta chiquita es campeona panamericana de patín artístico con 13 años ahora, en ese momento con 11. Y estas son chicas de la selección ya, algunas juvenil y otras mayor, de la selección de gimnasia artística. Son algunos ejemplos. Bien, vamos a empezar con algo que es súper importante y que tiene que ver con entender qué pasa en el desarrollo de los chicos, ¿sí? Lo que vamos a ver en un principio es qué es lo que se desarrolla primero en el chico y por qué el abordaje del entrenamiento de la fuerza. Si ustedes ven, estas divisiones que acá ustedes ven, ¿sí? Son distintas edades evolutivas. Estas edades evolutivas están clasificadas por un modelo que se está usando muchísimo actualmente, que se llama el LTAD, que es el modelo de desarrollo a largo plazo de los deportistas, que nació en Canadá, y de Canadá se expandió a las mayores potencias que actualmente las usan: Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, por nombrar algunas, ¿sí? Esto está clasificado de acuerdo a la antigua, o sea, tiene una correlación muy importante con la antigua clasificación de las fases sensibles que había en los libros de la década del 90. Todo está vinculado y está relacionado con algunos aportes más actuales, ¿no es cierto? Y estas son las distintas etapas. Esta sería lo que se llama Active Start. Esto sería desde 0 años, en edad cronológica, en hacia adelante. Esto es Active Start, que es hasta los 6 años. Fundamentals, que ahora las vamos a ver, que es de 6 a 9 años. Esto es Learn to Train, aprendiendo a entrenar, que es de 9 a 12. Train to Train, que es de 12 a 15 años aproximadamente. Y después en adelante. Lo que quiero que tomen de aquí es que vean que siempre lo que se desarrolla en los chicos primeros es el sistema nervioso. Para destacar
en esta diapositiva que siempre lo vinculado con el sistema nervioso es lo primero que se desarrolla en los chicos y es lo que primero se comienza a trabajar. Bien, ¿qué es esto? Estadio Tanner. Seguramente muchos habrán escuchado hablar. Nosotros como profes o como licenciados en la parte física, si bien no hacemos evaluación de Tanner, Tanner fue un pediatra inglés, nacido en 1920, que hizo una clasificación de los estadios en 5 etapas para ver la maduración de los chicos a través de la observación de características propias de los sexos, como es el caso de las mamas y el vello púbico en las nenas, y de los testículos y el vello púbico de los nenes, y también con la aparición de la menarca en las nenas. Bueno, a partir de eso se realizaron distintas clasificaciones y hoy por hoy, con el entendimiento de lo que es el abordaje multidisciplinar, porque hoy por hoy no se entiende entrenar ni a los niños ni a los adultos desde un solo lugar. O sea, hoy el abordaje es desde muchas disciplinas, y una de ellas en los chicos es la parte pediátrica y la parte de la evaluación de la maduración del chico para saber en qué estadio está. Obviamente que tenemos mucho material al respecto, y si bien nosotros tenemos la capacidad de observación, necesitamos la devolución del pediatra. Y obviamente los pediatras tienen muchas más herramientas, como ser la evaluación a través de los estadios Tanner, se hacen plaquitas de la mano izquierda para ver en qué estadio está, o sea, la cooperación tiene muchas más herramientas, y a través de lo que se llama el Peak High Velocity, que es el pico de crecimiento, ¿sí? La altura de los papás, a través de fórmulas se saca este pico de crecimiento, y en base a este pico de crecimiento y estas variables se evalúa el chico a ver en qué estadio está. Y justamente a partir de eso nos devuelven a nosotros, como profesionales de la salud y el entrenamiento, la posibilidad de saber cuándo nosotros podemos comenzar a trabajar a nuestros chicos para lo que necesitamos. Esto es fíjense ustedes, un cuadro bastante viejo del año 82 de Martin. Lo que quiero que ustedes vean, aquí tenemos capacidades coordinativas arriba, abajo capacidades cognitivas, y fíjense que tanto el comienzo como el desarrollo, como están vinculados con el sistema nervioso, se dan siempre con anticipación al resto. Y aquí, de las capacidades condicionales, resistencia, fuerza, acá está nombrado rapidez, en realidad es velocidad. Fíjense que la velocidad es la primera que se desarrolla, si ustedes pueden ver, esto sería la edad cronológica, por lo tanto, lo que es la capacidad condicional más innata y que está más vinculada con el sistema nervioso, que es la velocidad, se empieza a desarrollar mucho antes. Y fíjense que tanto la resistencia como la fuerza, tanto el comienzo como el desarrollo, son a edades posteriores, ¿sí? En este cuadro, que es un poco más actual, de Molnar, hablando específicamente de las capacidades condicionales, nosotros vamos a ver como destacado de esto el tema del entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza máxima, que es el inicio del desarrollo de la fuerza máxima, se da a partir de la primera etapa de la pubertad. Ahora vamos a ver esas edades diferenciadas, ¿sí? Y cuando se comienza a trabajar, se trabaja más sobre lo que es la fuerza veloz o sobre la fuerza de la resistencia, ¿sí? Y otra cosa a destacar, que no tiene que ver con esta charla, pero sí es importante destacar, tiene que ver con el desarrollo del sistema anaeróbico láctico. Error a veces nuestro, meter a los chicos son extremadamente aeróbicos, el sistema que tienen desarrollado es la orientación hacia el sistema aeróbico, reemplazan el sistema anaeróbico láctico con una producción a través de los lípidos, ¿sí? Y la recomendación es no tratar de estimular con tiempos e intensidades que estimulen sobre todo el sistema anaeróbico láctico, porque no tienen desarrollado el sistema como para procesar lactato y como para reutilizarlo, ¿sí? Esto es charla para otra, que no soy especialista, pero es para otra charla, pero es bueno recordarlo. Bien, acá tenemos lo que yo les mencionaba, el modelo LTAD. De esto, lo que nosotros podemos observar, aquí están las edades que yo dije, edades madurativas.
Active Start, Fundamentals. Esta sería la edad cronológica. Y lo que nosotros acá vamos a ver en esto, para que ustedes vayan identificando, el PHV, el Peak High Velocity. El Peak High Velocity es el pico de crecimiento de los chicos, ¿sí? Se da en la parte de nacimiento y fíjese, en la etapa de la pubertad, el crecimiento, el avance del crecimiento de los chicos. ¿Y esto qué nos marca? Esto nos marca el saber cuándo comenzar, lo que se llaman, en este caso, las ventanas de desarrollo, para ver cuándo yo tengo que empezar a trabajar las distintas capacidades condicionales. En este caso, la fuerza para las niñas y para los niños. En el caso de las niñas, tenemos dos ventanas de desarrollo, ¿sí? Una que se da con la aparición de la menarca, es decir, su primer periodo. Entiéndase esto. Vamos para hacer un rewind, vamos para atrás un poco. Una cosa es el entrenamiento de la fuerza máxima y otra cosa es el entrenamiento de la fuerza. Todos los movimientos que nosotros realizamos son manifestaciones de fuerza, absolutamente todo, desde levantar un amidome hasta correr una mesa, ¿sí? Empujar a un compañerito, subirlo a caballito, lo que fuere. Todos los movimientos tienen manifestaciones de fuerza, todo. Por lo tanto, todo es considerado fuerza. Entonces, cuando nosotros hablamos de entrenar o de comenzar a entrenar la fuerza, estamos empezando a hablar de desarrollar la fuerza máxima, ¿sí? Comenzar a entrenar de a poco con cargas incrementales para desarrollar la fuerza máxima. Por lo tanto, fíjense, las chicas entre los 12 y 13 años tienen dos ventanas, una la aparición de la menarca y otro directamente el Peak High Velocity, que es el pico de crecimiento. En el caso de los varones es un poquito diferente. Los varones se recomienda comenzar a entrenar la fuerza máxima entre 12 y 18 meses posteriores al pico de crecimiento. ¿Quién me da el pico de crecimiento? Lo que comentábamos anteriormente, la consulta con el pediatra. Ellos tienen fórmulas predictivas. Con las herramientas que ellos tienen, pueden predecir cuándo el chico produce el mayor pico de crecimiento en esta edad. ¿Sí? Bien, avanzamos. Ahora vamos a ir a dividir las distintas etapas madurativas, ¿sí? La primera de escolar, o lo que habíamos dicho fundamentals, etapa fundamental, tiene como característica, ¿qué característica tiene esto? Bueno, el chico tiene buen equilibrio, los chicos son de 6 a 9 años la edad y las niñas de 6 a 8, ¿sí? Estas clasificaciones, más o menos un añito, las van a encontrar en todos los libros que hablan del desarrollo de los chicos, ¿sí? Nosotros necesitamos saber en qué etapa están los chicos para ver qué le podemos dar. Yo no puedo entrenar la fuerza si no entiendo qué le pasa al chico en esa edad. ¿Se entiende? Bien. Como característica más importante es, esto ustedes después lo van a tener, por lo tanto lo pueden leer detenidamente para que puedan específicamente buscar cada uno. Lo más importante de aquí es que los chicos, si bien tienen una alta capacidad de captación, no tienen tan buena capacidad de fijar los gestos. Por lo tanto, en esta etapa es importante la reiteración del aprendizaje a través del tiempo. ¿Qué pasa a veces con algunas currículas deportivas en algunos colegios? El primer cuatrimestre o semestre dan un deporte, el otro dan otro. Y muchas veces a los chicos les enseñan determinadas actividades o determinados juegos orientados a trabajar a deportes o actividades motrices y después por 4 o 5 meses no se las dan más. Error. En esta etapa hay que repetir constantemente. La programación tiene que estar orientada a la repetición. Bien, avanzamos. ¿Cuáles son las consecuencias para el entrenamiento? Bueno, el niño en esta etapa debe empezar a trabajar lo que se llama el ABC, todas las habilidades motrices básicas. Y en cuanto al entrenamiento de la fuerza, según algunos autores, se tiene que trabajar la fuerza veloz o la fuerza resistencia, sobre todo con cargas extremadamente livianas o autocargas. Ejercicios globales y siempre la ejecución técnica como prioridad. Siempre. El ASCA, que es la Asociación de Fuerza y Acondicionamiento Australiana, muy reconocida, así tanto como la americana, recomiendan, fíjese, una cantidad de repeticiones superiores a las 15. Eso nos asegura que las cargas sean extremadamente bajas.
¿Qué se trabaja en estas edades? Bueno, todas las habilidades motrices básicas, todas las que conocemos. Aquí están todas mencionadas, no las voy a nombrar. Y empezar a trabajar todas las posturas simples. Algo para destacar. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros vamos a ver que, por ahí me ha tocado llevar a mi nene a una escuelita de fútbol. La escuelita de fútbol obviamente arranca 4 o 5 años, obviamente. ¿Qué hacen los chicos? Todo el tiempo patean la pelota. Dribles y patean la pelota. El nene mío juntaba ramitas en el piso, mientras el mío ahora juega en la M15, es muy buen jugador de rugby, pero en su momento cuando iba a jugar al fútbol, bueno, ¿qué pasa? Ustedes, por ejemplo, no van a ver nunca hacer una vertical, un rondó a un chico que tiene una escuelita de fútbol. ¿Por qué? Debería, porque nosotros lo que tenemos que hacer es en esta etapa, y en la que viene también, en la que sigue, el aumento de todo su gesto deportivo, su acervo motor. Nosotros necesitamos meter muchos libros en su biblioteca, así como yo tengo este biblioteca trucha atrás mío. Mientras más cantidad de libros de movimiento tenga en su acervo motor, más capacidad va a tener el niño para desarrollarse cuando aprenda para construir nuevos movimientos. Y nosotros no sabemos en qué va a terminar el chico que estemos entrenando. Por lo tanto, nosotros lo tenemos que entrenar para todos los deportes. No se puede saber ya en esta edad qué va a hacer el chico. Por lo tanto, el chico tiene que practicar 3, 4, 5 deportes a la vez y la enseñanza tiene que ser orientada hacia eso. Fíjese la cantidad de situaciones o de movimientos que el niño debería colgarse, cosas que muchas veces no sé, balancearse, los lanzamientos, los golpes, cosa que muchas veces no vemos en escuelitas que están orientadas hacia un deporte, ¿sí? Mientras más característica de escuelita de iniciación deportiva, mejor va a ser, porque es iniciación deportiva, no tiene que ver específicamente con la especialización hacia el deporte. ¿Qué es lo que tienen? Aquí tienen un montón de situaciones o un montón de características de esta etapa donde el niño tiene que trabajar, empezar a trabajar las habilidades motrices básicas, empezar a transportar compañeros, lanzar elementos con o sin puntería a blancos fijos, empezar a saltar, interceptar o esquivar al compañero, empezar a identificar el lado hábil y diferenciar lo que es derecha de izquierda, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen todo para profundizar. Seguimos avanzando porque es largo, si no. Bien, la segunda etapa o aprendiendo a entrenar, que esta segunda etapa es niños de 9 a 12 años y niñas de 8 a 11 años. ¿Cuál es la característica más importante? Esta llamada la primera edad de oro. ¿Por qué llamada la primera edad de oro? Porque en relación con la etapa anterior, los chicos en altura y tamaño no han crecido tanto, tienen más desarrollado su sistema nervioso. De hecho, fíjense que el aparato vestibular y los otros analizadores del sistema nervioso alcanzan casi su madurez. Por lo tanto, si alcanza su madurez, el chico está casi desarrollado como un adulto a nivel sistema nervioso. Por lo tanto, fíjense la capacidad de captar nuevos movimientos, inclusive las técnicas propias de cada uno de los deportes. Y en esta etapa, a diferencia de la anterior, ya tiene la capacidad de fijar eso. Por lo tanto, lo importante. Y además, como no creció tanto en cuanto a tamaño, la relación brazo de palanca, o sea, lo que sería el torque, es mucho mayor porque la relación entre brazo de palanca y fuerza del chico es mayor. Por lo tanto, tienen más capacidad para estimular y para mejorar. Uy, perdón, se me fue sin querer. Bien, consecuencias para el entrenamiento. Bien, en este momento es la etapa de los chicos de adquisición de las técnicas deportivas bajo su forma elemental, ¿sí? Ampliación del repertorio de sus habilidades motrices, tener mucha atención a esto, a no automatizar gestos erróneos. Yo no puedo distraerme. ¿Por qué? Porque esta es la etapa de fijación. Si yo permito que el chico incorpore gestos que no son los adecuados, justamente nos va a costar mucho más corregirlos en el tiempo porque ya los incorporó que en la etapa anterior. Entonces, especial atención en el aspecto técnico. Sigue lo mismo que la etapa anterior, aumenta progresivamente la carga, aumenta progresivamente el volumen, la velocidad de gestual sigue siendo de media a alta,
no hay una velocidad de ejecución máxima en ningún ejercicio. Y fíjense que el ASCA recomienda repeticiones entre 10 a 15, por lo tanto eso sería aproximadamente un valor de intensidad del 60%. Esto es aproximado. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, combinación de todas las habilidades motrices y comienzo de posturas más complejas. Ya se empiezan a trabajar posturas con combinación con habilidades motrices básicas, posturas en situaciones más desfavorables, más complejas e inclusive con perturbaciones. ¿Qué tiene que ser capaz el niño? Bueno, consolidar las habilidades y perfeccionar habilidades motrices básicas, controlar el cuerpo en el aire, por ejemplo, ya aparece este control de arrojar elementos y controlar en el aire los elementos, habilidades motrices básicas, empezar a entender el concepto de lateralidad cruzada, es decir, apoyo con un pie y manejo de un elemento con la mano contraria, ¿sí? Desarrollar la fase impulsiva del salto. ¿Por qué? Porque la fase impulsiva del salto está muy vinculada a la fase impulsiva de la carrera. Entonces, este es uno de los errores terribles que hay en la actualidad. Los chicos no saben saltar, no saben usar los brazos para saltar. Esto se ve súper común en todo, en los colegios, en los clubes. No se les enseña esto, es súper importante. Empezar a caer con la postura adecuada de tanto de los saltos bipodales como unipodales, ajustar la distancia a los lanzamientos ya a objetos móviles, ya los lanzamientos son objetos móviles, ¿sí? Fíjense todas los... Uy, va rápido de vuelta, perdón, apenas toco con el mouse, se me va rápido. Bueno, perdón. Bueno, pasamos a la tercera etapa evolutiva, a la tercera edad evolutiva, que es entrenar para entrenar o primera fase de la pubertad. Esta etapa es la etapa, diríamos, clave. ¿Por qué la etapa clave? Porque acá aparecen todos los problemas y tenemos todas las soluciones. Esta es la etapa de los chicos entre los 12 y los 16 y de las niñas entre los 11 y los 15. Bien, acá ¿qué aparece? Aparece el pico de crecimiento, aparece la pubertad, aparece el tema de la valoración del que es el par mío, sería el niño, del amigo, y empieza a desvalorizarse lo que tiene que ver con nuestros entrenadores, con nuestros papás y demás. Aquí es donde se provoca la mayor tasa ¿cómo es? De pérdida, en realidad de abandono, sobre todo en las niñas en esta etapa, ¿sí? Nosotros como formadores, como entrenadores y como profes necesitamos mantener a los chicos motivados con distintas herramientas para que continúen. Uno de los aspectos que me llamó un poquito la atención de estas cuestiones que yo voy aprendiendo en lo que es como profesional y vinculándome fue, por ejemplo, en la diplomatura, que empezaron a aparecer estudios cuando yo estudié, hace ya, cuando las ruedas casi eran cuadradas, cuando yo estudié en mi época la licenciatura, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros aprendimos es que, por ejemplo, la mineralización ósea estaba vinculada, obviamente, con el estímulo de presión y de tracción de huesos. ¿Por qué? Porque en ese momento aparecían estudios comparando el desarrollo mineral óseo de chicos que practicaban deportes con impacto y chicos que practicaban deportes sin impacto. Se veía siempre que obviamente los chicos que practicaban deporte con mayor impacto tenían mayor mineralización. Pero no solamente pasa esto, porque actualmente se está descubriendo, sino que, por ejemplo, esto nos deja una marca a futuro, y sobre todo en las mujeres que después tienen problemas de osteopenia y osteoporosis, ¿sí? A partir de los 50 y tantos, ¿sí? Esta etapa es fundamental porque deja como una marca las niñas que están estimuladas y entrenadas en esta edad y continúan en esta edad, tienen mucho menos problemas en esas edades. Por lo tanto, fíjense lo importante del entrenamiento en esta etapa. Otra cosa muy importante en esta etapa tiene que ver con las fibras X, las fibras que los chicos tienen y que no saben para qué lado ir. Nosotros como entrenadores siempre nos descocamos, nos obnubila
lo que tiene que ver con el desarrollo de las fibras FT2B. Son aquellas fibras explosivas que son las que nos hacen ganar en casi todos los deportes. Todos los entrenadores buscan, de una forma u otra, reclutar esas fibras, porque esas fibras participan en todo, nos hacen ser más rápidos, más potentes, más eficientes en cuanto a nuestra carrera. Por lo tanto, aún entrenando pruebas de resistencia o necesitando trabajar, nos hacen ser más eficientes, ¿sí? Por lo tanto, es en esta etapa donde se llama fenotipización, es decir, la formación de las FT2B se provocan a partir de la producción de la testosterona. Por lo tanto, es en esta etapa donde nosotros tenemos que empezar a desarrollar lo que es la fuerza explosiva. Ahora lo vamos a ver. Súper importante, súper importante. Y esta etapa es la etapa súper crítica, donde los chicos no quieren saber nada con el deporte, empiezan a ponerse de novio y se desaparecen. Bien. ¿Cuáles son las características? Bueno, aumento lo que llama la torpeza del adolescente, aumento del tamaño. ¿Qué pasa? El chico que con 12 años hacía, no sé, 4 dominadas, 5 dominadas, se cuelga y hace una después. Entonces el pibe se siente recontra frustrado. Trabajos que antes le salían, posturas que antes tenía adecuadas, ahora les cuesta un montón. Claro, el pibe se desarrolla estirones y su estructura cambia, el sistema nervioso no entiende lo que pasa y empieza a descoordinar en todo aspecto. Y otra característica fundamental es que el chico en esta etapa, y sobre todo también las niñas, vuelvo al tema de las mujeres, empiezan a aparecer las posturas escolióticas o escoliosis idiopáticas, ¿sí? Escoliosis que no... El 70% de las escoliosis son idiopáticas, no se sabe cuál es su procedencia. En esta etapa es donde empiezan a aparecer todas estas patologías de columna, y en esta etapa es donde nosotros tenemos que estar atentos para tratar de que esos desarreglos o desacoples que se provocan con el crecimiento, nosotros como entrenadores, si yo le agrego carga axial a un chico que está desarrollándose y que creció y una pierna tiene 2 centímetros más alta que la otra, imagínense lo que va a pasar con esa columna. Porque ya está torcido por su propio crecimiento, yo le agrego carga axial, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una macana terrible, estoy incrementando la posibilidad de que el chico se lesione. Entonces, atento a todas estas cuestiones porque esto se provoca en esta etapa. Pero a su vez, fíjense que esta etapa es la etapa donde el chico tiene la mayor prestación, es la etapa donde tiene el mayor pico de consumo de oxígeno, tiene el empuje puberal donde el chico puede empezar a entrenar la fuerza. Esta etapa es la etapa de más empuje de los chicos. O sea, fíjense la dicotomía, ¿no? Bien, acá fíjense, yo lo que hice, fíjense, cantidad de repeticiones de 8 a 12, aproximadamente sería trabajar con un 70% de la intensidad. Lo que remarqué, se sugiere coach nivel 2 ASCA. ¿Esto qué quiere decir? Acá llevándolo al criollo. Que los entrenadores tienen que ser entrenadores idóneos, entrenadores formados para entrenar a chicos de estas edades. No cualquiera puede entrenar a chicos de estas edades, ¿sí? Estas edades son muy importantes, ¿sí? Aumentar, fíjense, asegurar la participación aún en esta etapa de al menos otros 2 deportes. Aquí en esta etapa empieza lo que es fundamental, la periodización del entrenamiento de la pliometría. Entiéndase, saltabilidad es una cosa, pliometría es otra. Esta es la etapa de la metodología de la pliometría y de la enseñanza de la pliometría. Daría para otra charla muy extensa la diferencia entre saltabilidad y pliometría. Resumido, la saltabilidad está vinculada con la capacidad dinámica máxima de nuestro cuerpo y el componente elástico. La pliometría le agrega a todo eso el componente, ¿cómo es? Ahí se me fue la palabra. Reflejo. El componente reflejo se agrega en la pliometría. Lo que tiene que ver con el reflejo de estiramiento, los reflejos miotáticos, por característica propia, un estiramiento muy potente, ¿sí? O sea, un estiramiento, una carga que genera un estiramiento excéntrico muy potente, activa nuestros reflejos, sobre todo el reflejo miotático, reflejo de estiramiento, que favorece aún más el desarrollo de la fuerza, sobre todo
la fuerza balística que se llama, que eso también sería entrar en una clasificación más detallada. Bien, avanzamos. Se debe entrenar, acá les dije, la fuerza explosiva, ya que la testosterona favorece la fenotipización de las fibras rápidas, ¿sí? Empezar a trabajar posturas con diferentes situaciones de inestabilidad, volver a trabajar el equilibrio, la estabilidad y volver a trabajar lo que sería la parte de coordinación. Acá ya el chico, esta es la edad donde el chico empieza a entrar al gimnasio, visita el gimnasio. En las dos etapas anteriores ni cerca le pasa al gimnasio, ¿sí? Entonces, el papá que piensa que el nene de 10 años se le va a meter, no, a partir de los 12, 13 años recién el nene entra al gimnasio, agarra un bastoncito, hace una sentadilla de arranque, se la pone detrás de la nuca, hace una sentadilla, un pesito muerto con una medicine, un saltito con una medicine, un lanzamiento. Todo eso, la visita al gimnasio empieza en esta etapa. Fíjense, comienzo de ya las habilidades motrices básicas, ya se cambia velocidad, se trabaja con elementos, ya es mucho más complejo. Bien. Y después, que el niño sea capaz, lo pueden leer esto, después empezar a esta situación que me interesa que ustedes vean, ejecutar ejercicios con disociación de miembros inferiores y miembros superiores y vinculados con elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que el chico en esta etapa debe ser capaz de hacer un trabajo con sus miembros inferiores y mantener su atención en los miembros superiores. ¿Por qué pasa esto? Porque el chico, cuando está, no sé, un jugador de vóley, un chico que está jugando al vóley, que avanza y va a saltar y atacar, no está pensando cómo hacer los pasos para el salto, para rematar. Lo hace ya porque lo tiene adquirido. El chico está prestando atención en la lectura de la pelota más el golpe que va a realizar por arriba de la red, ¿sí? Entonces, los estímulos que yo le tengo que dar son vinculados a trabajar no sé, los pies de forma automática y atención a las manos o viceversa, ¿sí? Hay mucho trabajo muy interesante para el básquet de esto, muy, muy interesante, muchos videos súper, en el tenis también, súper prácticos. Avanzamos. Bien, y la última etapa, esta tiene subetapas, ¿sí? Van a encontrar que en el modelo LTAD canadiense hay muchas otras etapas. Las diferencias entre las distintas subetapas es ínfima, por lo tanto, la idea es dar el conocimiento general de la etapa en sí, que es a partir de los niños de 16 años y la niña de los 15. En esta etapa es la segunda edad de oro, que se llama. ¿Por qué? Porque esta etapa se afianza todo lo que venía desequilibrado de etapas anteriores, se termina afianzando. Ya el niño no tiene más ese desequilibrio psíquico y hormonal, ya todo se estabiliza. Por lo tanto, el niño, en algunos deportes que tienen especialización temprana, ya hay chicos que son campeones olímpicos, campeones mundiales con estas edades. Tenemos chicos campeones olímpicos a los 16, 17, 18 años, de deportes que tienen especialización temprana, como la natación, el trampolín, gimnasia artística, gimnasia rítmica, ¿sí? Entonces, convengamos que en esta etapa también ya la periodización del entrenamiento, la planificación del entrenamiento, es como en los adultos. Por lo tanto, las prestaciones empiezan a ser muy parecidas. Fíjense que, además, hay algo que también es importante, que también en esta etapa el aumento de la intensidad y el volumen se sostienen en el tiempo. En la etapa anterior se empezaba a hablar de intensidad, es decir, yo me meto al gimnasio y empiezo a manejar de a poco cargas, empiezo a entrenar la fuerza máxima, pero soy muy irregular, ¿sí? En el tiempo, en el mantenimiento y en el entrenamiento, inclusive en las competencias. Esta etapa es mucho más regular, por lo tanto yo ya trabajando con cargas más importantes necesito mantener una regularidad en el tiempo, ¿sí? Acá que aparecen las evaluaciones, los testeos. En esta etapa aparecen los testeos de fuerza máxima, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué aparece también en esta etapa? Las evaluaciones antropométricas. A ver, yo no soy un especialista, entiéndase esto, ¿eh? Y les digo, hay un montón de información y un montón de profesionales que la tienen súper clara, que obviamente que vienen del lado de la nutrición, ni hablar. Yo, un cero a la izquierda. Lo que yo les puedo decir es que si lo pensamos un poco, entiéndase
que yo puedo hacer un seguimiento de un chico con evaluaciones antropométricas, claro que sí, en el tiempo, que me van a dar muchísima información, pero hacer estadística intraindividuo es muy difícil, porque yo en la etapa anterior voy a tener chicos de 13 o 14 años que tienen edad cronológica similar, pero una edad biológica por ahí, un chico de 13 va a tener edad biológica de 11, y otro chico de 13 va a tener una edad biológica de 15. ¿Se entiende? Porque nosotros tenemos chicos que maduran tardío o maduran tempranamente. Por lo tanto, nosotros sacar y hacer evaluaciones y estadísticas con antropometría intraindividuo es muy difícil. Sí, el seguimiento de un mismo niño, y obviamente ni hablar cuando se hace el seguimiento con chicos que tienen exceso de peso y demás, que sí es muy importante cómo el chico va creciendo en el tiempo. Pero sí, esta etapa es la que empieza a dar estadísticamente es más significativo para características propias de los deportes. ¿Sí? Y fíjense, el ASCA dice que, de nuevo, los entrenadores tienen que ser nivel 2, o sea, formados, muy idóneos, y se dice una intensidad aproximada al 80% porque ya empiezo a trabajar de 6 a 15 repeticiones. Bueno, lo que decía antes, se trabaja y se periodiza el entrenamiento con los adultos, aparición de testeo de fuerza, todas las expresiones de fuerza se pueden entrenar, todas. Máxima, hipertrofia, explosiva, veloz, elástico, explosiva, reflejo, elástico, explosiva, etcétera, etcétera, etcétera. Se sugiere comenzar evaluaciones funcionales, ¿por qué? Porque en esta etapa, si ya nos quedaron desequilibrios musculares o desequilibrios estructurales de la etapa anterior, con las evaluaciones funcionales que nosotros podemos agregar, podemos decir, mire, papá, mamá, tenemos el chico que tiene una posición escoliótica, aparentemente se tiene que hacer plantillas, tiene un miembro seguramente más alto que el otro, llévelo al pediatra, hay que evaluarlo, nosotros podemos hacer unos testeos simples y podemos darle una información al papá para que lo lleve al pediatra, pero lo lleve al podólogo, al traumatólogo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esta etapa, nosotros ya tenemos que estar atentos porque si el chico no corrigió esos desequilibrios musculares, papá, hola, ¿cómo le va? Acá su hijo tiene esto, hay que tratar de ver qué sucede con esto otro. Bien. Y otra cosa muy importante, que acá yo lo remarqué, comenzar con las anotaciones en un libro de registro diario. Argentina es un país que no tiene estadísticas. Cuba, copiado de la ex Unión Soviética en la década del 60 y la década del 70, generaron un montón de estadísticas, por lo tanto ellos tenían muchos entrenadores que fueron reconocidos en lo que es el entrenamiento en sí, ¿sí? Muy reconocidos, porque la planificación del entrenamiento se genera a través de la estadística. Yo anoto lo que hago en el tiempo, muchos sujetos, y veo qué pasa con las distintas variables que aplico, y en base a eso saco conclusiones. Así es como nacen las ciencias que tienen que ver con la periodización y la planificación del entrenamiento. Si yo no sé, si a mí el entrenador me dice, hace 12 con esto, y yo en vez de hacer 12 puedo hacer 10, mal informado puede estar mi entrenador que yo hice 12. Entonces yo anoto que hice 10 y le digo, mire entrenador, hice 10. El entrenador va a reprogramar el trabajo y si tenía planificado poner la misma carga hacer 15, dice no, hizo 10. Por lo tanto tengo que tratar de hacer 12. ¿Se entiende cómo es? Es importante empezar a anotar el entrenamiento. Bien, mitos sobre el entrenamiento de la fuerza. Bien, terrible cantidad de mitos incorporados que tenían que ver con el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Lesiones que decían que los chicos se lesionaban si entrenaban entrenaban la fuerza, efectos perjudiciales sobre el desarrollo del niño, todos los chicos se quedaban petizos, los chicos que levantan pesas, sí, son petizos porque es mejor que sean petizos. El biotipo de levantador de pesa debe ser palancas bajas, mientras si yo pongo a un pibe de 1,90 m a levantar pesa, va a tener que levantar la pesa a 2,30 m. 2,30 m, 2,40 m, va a tener que dar un recorrido altísimo y la verdad que no va a levantar mucho un chico de 1,90 m. Ahora un chiquitito con estructura y palancas bajas va a tener seguramente quizás inclusive hasta mayor coordinación y va a tener una estructura más adaptada al levantamiento de pesas, por ejemplo. Entonces, todos esos mitos ahora los vamos a charlar. Concepción de falta de resultado del entrenamiento de la fuerza
por parte de los chicos. Bueno, vamos a cada uno de ellos. Riesgo de lesiones. Bueno, yo saqué del estudio de Hamill completo. ¿Por qué? Porque esto está publicado en internet, recortado, inclusive en el libro de Berkoyansky, que es el libro de superentrenamiento del año 99, también está publicado por la mitad. Yo me conseguí el original de Hamill, y estos son la cantidad de lesiones que tienen los pesistas, llámese así, los levantadores de pesa, que serían los representantes mayores en cuanto al entrenamiento de la fuerza en todo el ámbito deportivo, en relación con el resto de las prácticas deportivas cada 100 horas de práctica. Fíjense que la incidencia de lesiones es relativamente baja, pero así como les pongo esto, también les digo que hay una trampita en esto. ¿Y por qué les digo que hay una trampita? Porque estas son lesiones traumáticas. ¿Y qué quiere decir lesiones traumáticas? Las que se provocan por accidente. Hace 2 Juegos Olímpicos, un levantador de pesas se sacó un codo, salió por todos lados. Las imágenes salían, el codo dado vuelta por todos lados, lo vieron todo el mundo. No había tantas redes sociales como ahora, hubiera sido. Entonces, el levantamiento de pesas se sacó un codo, wow, terrible, un lío increíble. Bien, pero esto sucede muy cada tanto. En cambio, en el fútbol, en el rugby, en el básquet, son terribles las lesiones muchísimo más seguidas. En donde lo busquen, es mucho mayor. Ahora, yendo para atrás, lo que tiene que ver con las lesiones por estrés, lo que son las tendinopatías, ahí sí hay mayor incidencia de lesiones en la práctica del levantamiento de pesas y en el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Porque esto es la reiteración. Si un chico en una postura inadecuada, con cargas inadecuadas, repite en el tiempo, obviamente van a aparecer lesiones por estrés marcadas, ¿sí? Y diagnosticadas, ¿sí? Así que mucho cuidado. De todas formas, el entrenamiento de la fuerza tiene una incidencia muy baja si está bien trabajado con respecto a otras múltiples o demás prácticas deportivas. Ahora, con respecto a lo que tenía que ver el nacimiento de este mito de los chicos se quedaban petizos, etcétera, 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 bien, lamentablemente el primer estudio que apareció de Ishiko y Kato en el 64 eran chicos que hombraban bolsas en el puerto. Estos chicos que hombraban bolsas en el puerto, se hizo un estudio, dijeron, estos chicos quedaron todos bajitos, son todos bajitos. Bien, ¿qué pasó ahí? Primero, no había un grupo de control, o sea, no había un grupo contra el cual controlar. Las cargas no estaban dosificadas, no es que entrenaban con una barrita y que la barrita pasaban de la barrita, trabajaban a la barrita con 1 kilito de cada lado, hombreaban bolsas. No se sabía la altura de los papás, de los abuelos, no se sabía el nivel socioeconómico, no sabían qué comían, ¿sí? Las enfermedades o las lesiones que descubrieron no estaban bien diagnosticadas, ¿sí? Entonces, ¿de qué agarrarse? Lamentablemente hubo como 40 o 50 años que los pediatras se agarraron de ese estudio y en perjuicio de todo lo que tiene que ver con los que trabajamos para el entrenamiento de la fuerza, ni hablar para la iniciación con los chicos. Otros estudios aparecieron de Hetherington y Brigens, el 76-78, que dijeron, bueno, hicieron los estudios, encontraron que no había mejoría, rápidamente dijeron, listo, ¿para qué vamos a entrenar a los chicos en estas etapas o en estas edades si no tienen el empuje puberal? ¿Para qué? No mejoran la fuerza, no los entrenemos. Pero ¿qué pasó con esto? Pasó lo siguiente, de hecho, Hetherington hizo publicaciones posteriores donde sí había encontrado resultados positivos en el entrenamiento de la fuerza con los chicos. Pero ¿qué pasó? Se agarraron de estos primeros y bueno, ¿qué sucedía? Que bueno, que las cargas por ahí eran muy ligeras. Sobre todo, no había una correcta programación. Muchas veces lo que sucede es, y actualmente hay que tener mucho cuidado con las publicaciones, mucho cuidado, porque muchas veces los estudios en el tiempo, longitudinalmente, no duran el tiempo que tienen que durar. Yo no puedo estudiar algo que lo estudie de 4 a 8 semanas, porque a veces es muy poco para las variables que yo estoy buscando probar. ¿Se entiende? Entonces, tengo que hacer un estudio longitudinal en el tiempo mucho mayor para sacar una conclusión apresurada. Seguimos. Fíjense la SAP. La SAP es la Sociedad Argentina de Pediatría.
el acuerdo de la SAP de 2018, fíjense la cantidad de beneficios que la SAP dio a partir del 2018. Hubo en el 2014 una internacional de la Asociación Americana de Pediatría en el 2014, que la sacó mucho antes que la SAP, y la SAP replicó esto en el tiempo. Obviamente que ya había estudios muy anteriores y ya venía trabajándose con esto, pero ya es como que la Sociedad Argentina de Pediatría dijo, basta, los pediatras, empecemos a trabajar en pos del entrenamiento de la fuerza, porque fíjese la cantidad que ustedes pueden leer de beneficios. Y algo a destacar, que tiene que ver, que es muy importante, ustedes los pueden leer, pero algo a destacar es el entrenamiento de los chicos obesos, porque el mal de la actualidad es la obesidad. Y los chicos obesos, cuando el chico va al nutricionista o al pediatra, a hacer actividad física. ¿El papá qué hace? Bueno, tenés que ir a correr, a andar en bicicleta, jugar al tenis, como decía Alejandro Lanari, uno de los más reconocidos pediatras, traumatólogos pediátricos. ¿Cómo mandan al chico obeso a jugar al tenis? ¿A usted le parece que el chico se va a divertir jugando al tenis donde tiene que correr para un lado y para el otro? Es muy difícil. Es muy difícil que el chico se mantenga divertido. Ahora, si nosotros ponemos a nuestro chiquito a trabajar en estaciones donde el chico tenga que movilizar pequeñas cargas, va a ver que, por ejemplo, por tener más masa que sus compañeritos, va a poder levantar la medicina más fácil, la va a lanzar más lejos, va a mover mejor carga. Entonces se va a sentir más motivado. No soy el último en llegar a la carrera, no soy el último en llegar a toda la vuelta de la cancha o de la pista. Entonces, fíjense cómo se puede armar y cómo se puede trabajar. De hecho, fíjense que los valores que se han encontrado a nivel lipídico y las mejorías en cuanto a la resistencia insulínica son buenísimas y muchísimas para los chicos de obesidad. Así que fíjense lo importante de entrenar la fuerza. Perdón. Rápidamente, no sé cuánto tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, Marian? ¿Todo bien? Gaby va muy, muy bien, quédate Bueno, tranquilo. Estamos muy ¿los estoy bien. aburriendo? No. No, 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 Ya se para, quieren no, ir no, todos, no, ¿no? Vamos para rápido, nada, vamos para rápido. nada, para nada. Vamos Para rápido. Bien. nada, profesor, muy interesante la charla. Bueno, gracias. Avancemos. Bien, ahora, ¿cómo planificamos o cómo periodizamos el entrenamiento de la fuerza? Bien, ¿qué pasa con los chicos? Este libro que ustedes ven acá, súper interesante, se los recomiendo para que lo lean, súper interesante. Da el ejemplo de las recomendaciones para periodizar la fuerza en los chicos. Entiéndase lo siguiente. Primera y segunda edad, que dijimos, primera edad escolar y segunda edad escolar, hasta los 12 años más o menos, la recomendación es no periodizar el entrenamiento de la fuerza. No periodizar, sino utilizar. A ver, la recomendación mía es, ¿sí? Van a ver muchísimos autores, muchísimos entrenadores que recomiendan periodizar la fuerza, pero la mayoría no. ¿Qué es lo que yo saqué y entiendo que es lo mejor? Estos tres modelos. De los tres modelos me quedo con el primero. ¿Cuál es el primero? El primero que se llama las modelos de piezas de un contenido. Esto es un rompecabezas. ¿Cómo es el rompecabezas? Bueno, se divide por objetivos la actividad que yo voy a plantear en el año. No sé, por ejemplo, el desarrollo atlético del niño. Por decir un ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar la carrera, la saltabilidad, etcétera, etcétera, en el año. Se dividen por objetivos de 4 a 6 semanas cada uno de los componentes del rompecabezas. Y, por ejemplo, empiezo a trabajar técnica de carrera 4 a 6 semanas, impulsión de brazos, utilización de los brazos 4 a 6 semanas, la frecuencia de la carrera otras 4 a 6 semanas, el trabajo de saltabilidad vinculado a la carrera de otras 4 a 6 semanas. Y así, en el tiempo, termino haciendo un rompecabezas y en el año o en el calendario que yo tenga, termino de trabajar todos esos objetivos de forma global. ¿Sí? Esto es lo que yo recomiendo. Después, tenemos la periodización según el año escolar. Esto nació a partir de las escuelas de gimnasia artística alemanas, que era una periodización doble,
Periodización doble se llama a 2 macroestructuras en el año, divididas por el calendario escolar. Vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Cada una de estas macroestructuras estaban divididas en un periodo de base y un periodo de profundización que se trabajaban con los distintos objetivos del año, ¿sí? Y después la última, que es la periodización condicionada por la temporada, que eso sería más una periodización como en los adultos, parecido a lo que es el modelo tradicional de Mendeleev, que es el iniciador más importante de lo que es la periodización del entrenamiento deportivo, ¿sí? O planificación del entrenamiento deportivo, ¿sí? Y esto está más dividido y vinculado con la temporada deportiva. Ahora, ¿qué pasa según, por ejemplo, el modelo LTAD que dijimos, nacido en Canadá? La recomendación, por ejemplo, es empezar a periodizar en el train to train, que era la primera etapa de la pubertad, que le decía a partir de los 12, 13 o 14 años, ¿sí? Y fíjense que dice periodización simple. La periodización simple es una macroestructura en todo el año, un periodo de base muy amplio, más un periodo de competencias por calendario deportivo. En la siguiente etapa, que sería en el train to compete, o train to compete, sería la etapa posterior, que nosotros habíamos hablado, que decíamos que era la etapa de a partir de los 15, 16 años. Fíjense que ya empieza a recomendar una periodización doble. Y esta periodización doble, ¿cómo es? Es una base muy importante para competencias a nivel nacional, una base importante para competencias a nivel nacional y una base más pequeña para después competencias a nivel nacional y ya a nivel internacional. Y por último, en las subdivisiones posteriores de las cuales yo le hablaba, que es aprendiendo a ganar o entrenar para ganar, ¿sí? La periodización múltiple como en los adultos, donde se hace una base de entrenamiento, una base de trabajo y después competencias a lo largo del año, terminando en competencias de características internacionales. En resumen, recomendación, periodizar el entrenamiento en general y sobre todo el entrenamiento de la fuerza a partir de los 12 o 13 años. Y esto va a estar siempre vinculado con la característica del deporte. No es lo mismo periodizar la natación, que la especialización es temprana, que por ejemplo periodizar el atletismo de fondo, donde los mayores resultados se dan a partir de los 26, 28 años. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Se entiende? O sea que esto tiene características especiales y características típicas de cada deporte también. ¿Qué utilizo yo? Yo me agarro mucho de la periodización de Bompa, este amigo Bompa que es entrenador de origen canadiense. Yo trabajo con esto, algo parecido a esto. Esto tiene una característica específica, no la vamos a explicar porque también iríamos para otro lado, pero para que ustedes tengan una idea, yo trabajo la fuerza con un periodo de adaptación, el de hipertrofia ni lo miro, para mí esto es una X acá, jamás trabajo la hipertrofia, casi nunca, esto sería tema de otra charla. Trabajo la fuerza máxima y la conversión hacia la potencia y la resistencia y después mantengo hasta las competencias y generamos un periodo de transición. ¿Sí? Después, si quieren profundizar, miran Bompa. Bien. Rápidamente, ¿cómo yo hago un análisis para prescribir un entrenamiento de la fuerza? Más o menos, ¿qué es lo que hago? Bueno, tengo todas estas cuestiones a analizar. Vamos a ver algunas de ellas, creo yo las más importantes, porque también no hay mucho tiempo. Se va a analizar las necesidades del deportista, del niño, ¿sí? Se van a seleccionar los ejercicios, se va a establecer la frecuencia con la que se entrena, el orden de los ejercicios, la carga de entrenamiento y los métodos de recuperación y tiempos. ¿Bien? Sobre esto vamos a hablar de alguno de ellos, que me parece lo más importante porque también es muy extenso y que tiene que ver con las análisis de las necesidades, la selección del ejercicio y el orden de los ejercicios me parece más piola poder conceptualizar. Análisis de la necesidad. Primero debo analizar el deporte. ¿Cuál es el deporte que yo con la cual voy a hacer la preparación? Los deportes tienen distintas características, no hace falta que se los diga, pero tienen distintas manifestaciones de fuerza, distintos grupos musculares que trabajan. Estos grupos musculares
los rangos de movimiento para esos grupos musculares, tipos de acciones, tipos de contracciones fundamentales. O sea, yo tengo que hacer un análisis y contextualizar el deporte antes de pensar en mi individuo, ¿sí? Y una vez que contextualizo el deporte, hago el diagnóstico del deportista. ¿Qué me fijo? Edad cronológica, edad biológica, experiencia en el deporte, entrenó la fuerza alguna vez, no la entrenó, sabe, no sabe, cuánto tiempo la entrenó, cuántas veces venía entrenando, si venía entrenando, ¿sí? De qué escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que sabe? O sea, esto sería parte del diagnóstico del niño / deportista. Y por último, meterme en qué es lo que yo busco como objetivo del entrenamiento. ¿Va a ser deporte recreativo? ¿Estamos en una etapa de base? ¿Es un chiquito de 12 años que todavía no va a competir? ¿Es un chico de 16 años que ya tiene categoría nacional y que aspira a ser representante argentino para competir afuera? Todas estas son las preguntas que yo me tengo que hacer y el diagnóstico, ¿sí? Para saber cómo me paro ante el entrenamiento del chico. Bien, ¿cómo voy a seleccionar los ejercicios? Bien, acá vamos a tener muchas clasificaciones según, estas yo encontré según un montón de autores. Bien, según autores van a tener ejercicios que son multiarticulares o poliarticulares / monoarticulares, es decir, ejercicios que trabajan varias articulaciones o o una sola articulación. Perdón, ahí están, hay un micrófono que se abrió. Fíjate, Marian, que hay un micrófono que me parece que se abrió. A ver. Disculpen. Ahí está, gracias. Después, ejercicios globales o analíticos, es decir, ejercicios que se trabajan de forma general o segmentario para un segmento específico del cuerpo. Ejercicios generales o específicos que son parecidos al deporte o no tanto. Ejercicios que reclutadores que generan gran reclutamiento, que mueven grandes masas musculares o reclutan grandes cantidades de unidades motoras, o ejercicios aislantes, ejercicios principales, complementarios o asistentes, o especiales auxiliares de la preparación física. Fíjense la cantidad de opciones que tengo para. Y después, por último, lo que se está utilizando ahora es cuando nosotros nos presentamos, teníamos un chico, un deportista que venía a entrenarse en el gimnasio, en la década del 90, ¿qué se hacía? Bueno, se hacía una división de los ejercicios por grupos musculares. El entrenamiento, obviamente, fue tomando distintos caminos y mucho del entrenamiento estuvo vinculado con la parte de recuperación y rehabilitación. Entonces, había muchos grises donde los fisioterapeutas, los kinesiólogos también entraban en cuanto al entrenamiento en sí. Entonces, empezaron a aparecer los análisis de las cadenas musculares. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer un análisis de que no había grupos musculares participantes en un entrenamiento o en el trabajo de fuerza, sino sinergias o cadenas musculares que trabajaban, cadenas musculares que hacían el trabajo y que se oponían. Tenemos los protagonistas o agonistas, los antagonistas, sinergistas y estabilizadores. Entonces, en base a eso se llegó a la clasificación y se empezó a decir que se trabajaban por patrones de movimiento. Y esto lo van a ver actualmente que muchos entrenadores hablan de patrones de movimiento. Los patrones de movimiento, ¿qué significan? ¿Cómo establecemos los patrones de movimiento? De acuerdo a la dirección del movimiento que tiene el ejercicio, a la articulación principal involucrada y a la articulación que experimenta las fuerzas relativas más importantes. Ahora bien, ¿estos patrones de movimiento son puros? Y la mayoría de las veces no. Son híbridos. ¿Por qué? Porque ahora les explico. Porque los movimientos son tan complejos, ni hablar en el deporte, que no existe un patrón de movimiento puro, salvo en ejercicios aislantes. Por ejemplo, nosotros hablamos de rodilla dominante, el primer patrón y el más conocido. El ejemplo que se da a cadena cerrada es la sentadilla, ¿sí? Ahora, la sentadilla profunda trabaja articulación de rodilla dominante, con predominancia del cuádriceps. Ahora,
en la sentadilla trabajamos aductores, trabajamos músculos internos del glúteo, glúteo mayor, inclusive por la paradoja de Lambert, trabajamos isquiotibiales. Entonces, no es solamente trabajo de cuádriceps. Ahora, ¿cuál es la articulación que sufre la articulación de la rodilla? El cuádriceps es el que trabaja y se involucra mayor. Cadera dominante. Cadera dominante es toda cadena posterior. Por ejemplo, tenemos acá dos ejemplos. El peso muerto, que sería toda cadena posterior, sobre todo isquios y glúteos. Y después trabajos, por ejemplo, unipodales como un puente de glúteos. Yo voy tirando ejemplos. Esto también es extensísimo, muy extenso para abordar. Son ejemplos puntuales para que ustedes tengan una idea. Patrón de empuje. Empuje tengo vertical o empuje horizontal. Por ejemplo, un empuje horizontal sería una lagartija simétrica, ¿sí? Patrón de tracción, de traer, también vertical o horizontal. Por ejemplo, un remo inclinado. Y después, patrones de rotación, ¿sí? Tenemos un giro con barra, por dar un ejemplo. Y por último, algo un poco más complejo, los de core. Los de core, que ahora lo vamos a dar con un poquito más de profundidad, tenemos los de transporte y lo que llaman antimovimiento. ¿Por qué el antimovimiento? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver el trabajo de core. Fíjense, de transporte, la caminata de Farmer Walk o la caminata de granjero, y lo de core sería la lo que sería, si yo, fíjense ustedes, estoy haciendo una plancha alta sobre fit. Si yo relajo mi abdomen, se cae la cadera, se realiza lo que sería una extensión de cadera. Entonces, este ejercicio sería anti-extensión. Si yo hago un puente prono, que es este, que también el puente prono puede estar trabajado boca arriba con las cargas de abajo, es un análisis más complejo, por eso les digo, si yo relajo el glúteo y el isquio, ¿sí? Y la cadena posterior, la cola baja y realizo una flexión de tronco. Entonces esto sería llamado un antiflexión. Y por último, no lo veo porque tengo todas sus caritas, sería el antirrotación. Y ahora vamos a ver el antirrotatorio, que el antirrotatorio es muy importante entender porque van a haber muchísimos ejemplos de antirrotatorio. El antirrotatorio que tiene que ver con el leñador, por ejemplo, leñador parado, leñador en split, tiene que ver con que si yo tomo una carga lateral y dejo que mi tronco se gire, ¿sí? Yo dejo que el tronco gire, mi tronco va a rotar y yo no voy a generar ninguna fuerza para que no se rote mi tronco. Ahora, si yo hago un movimiento con mis brazos, pero mi tronco está estático y cumple la función que tiene el core, que ahora lo vamos a ver, de estar derecha y apretar las vísceras y mantener un punto de apoyo para las extremidades, cumple la función que nosotros necesitamos de core, anti-rotación. Bien, importante, no es lo mismo rotar que no dejarme rotar. Ahora, ¿qué pasó? Todos estos entrenadores, o fisioterapeutas, Gary Gray, Gray Cook, algunos Boyle, Stuart McGill, muchos entrenadores, fisioterapeutas y demás, empezaron a clasificar muy lindo la clasificación de los ejercicios, pero algunos se empezaron a olvidar de los ejercicios más importantes en el deporte. Los ejercicios más importantes en el deporte son los que se generan mayores valores de potencia y los que generan mayor velocidad de metros por segundo, porque son los que estimulan la fibra FT2B, como dije, y son las que nosotros buscamos todo el tiempo trabajar. ¿Cuáles son estos ejercicios? Bueno, los derivados del levantamiento olímpico de pesas, los ejercicios de saltabilidad pliometría, los lanzamientos. Estos son mucho más complejos, no entran en la clasificación de los patrones de movimiento anteriores y son los que más se deben trabajar. Entonces, a veces caemos en esto de ponernos más papistas que el Papa, clasificar ejercicios y trabajar ejercicios que tienen valores menores a 1 metro por segundo, cuando todos los gestos deportivos tienen por arriba de 8 o 9 metros por segundo o un impacto en el piso menor a 100 milisegundos. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que nosotros tenemos que trabajar estos ejercicios y que también da para otra charla bien larga. Por ejemplo,
Michael Boyle, les doy un ejemplo, genera una tabla que trabaja de los ejercicios menos funcionales hacia los más funcionales dentro de los patrones de movimiento. Por ejemplo, dominancia de rodilla. Entonces, trabaja en la prensa, press de pierna, ejercicio menos funcional, ¿sí? Sentadilla con máquina, la sentadilla Smith, un ejercicio un poco más funcional, yo le diría que no tanto. La sentadilla con barra, un ejercicio un poquito más funcional. Fíjense, sentadilla pierna, con sentadilla una pierna, con ayuda adicional que empieza a aparecer el equilibrio y los estabilizadores de cadera para trabajar, porque ya es cadena más abierta para la cadera, no para el pie. También es un análisis importante que haya cadena abierta para qué articulación. Eso es otro análisis a nivel biomecánico, porque a veces nos quedamos en analizar el apoyo, pero tenemos que a veces analizar cuál es la articulación que a mí me interesa trabajar, ¿sí? Y por último, sentadilla a una sola pierna, que es según Boyle, coincido, el trabajo más funcional, donde la parte de equilibrio y el reclutamiento de los estabilizadores es más importante. Aquí tienen un ejemplo para que ustedes puedan ver de cada uno de los patrones de movimiento. Avanzamos. Bien, rápidamente vamos a hablar de core. Bien, yo no soy especialista, pero hay cosas que me llaman un poco la atención. Primero, decirles que el core, muchas veces definido como una cajita que se encuentra en el centro de nuestro cuerpo, con una tapita abajo arriba, lateral frontal, no es solamente eso. El core tiene 3 subsistemas definidos por Panjabi allá por el 1992. Un subsistema de control motor. ¿Por qué el subsistema de control motor? Porque nosotros tenemos un feedback y una anticipación. ¿Ustedes saben cuál es el músculo que se contrae primero ante cualquier acción muscular? Ante cualquier movimiento que nosotros tenemos, ¿cuál es el músculo que primero se contrae? A ver, lo dejo como pregunta. A ver, me callo y escucho. A ver si alguno se anima a contestar. Vamos, algún valiente. ¿Cuál es el músculo que primero se contrae? Vamos, los valientes. Los abdominales y glúteos, no sé. Bueno, algo por ahí andamos. A ver otro. ¿Algún otro valiente? No hay más valiente. El transverso del abdomen. El transverso del abdomen es la fajita interna que nosotros tenemos. Pero ¿esto por qué pasa? Porque todas nuestras extremidades necesitan tomar punto fijo de algo, agarrarse a algo para moverse. Y fíjense, el transverso del abdomen es el que se anticipa. Yo voy a golpear, voy a dar una piña, se contrae el transverso del abdomen. Voy a patear la pelota y se contrae el transverso del abdomen. Yo voy peleando una pelota cuando voy jugando al fútbol y tengo que chocar contra un rival. Yo necesito contraer el abdomen, ¿sí? Las fibras internas y grupos musculares que forman esa cajita antes que empujar, antes que la acción de mis piernas empuje. Porque si yo no contraigo y tomo punto fijo, yo no puedo realizar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos el feedback y los ajustes y la contracción a partir de músculos del abdomen. Después tenemos el subsistema pasivo, que es nuestra estructura. Si no tuviéramos estructura, de hecho, se sabe que existe un estrés sobre si nosotros estamos, creo, no sé si, no quiero mentir, pero no sé si son 20 minutos, no quiero mentir, no recuerdo bien, sentados, empieza a haber un estrés sobre todo nuestro sistema esquelético. Por lo tanto, se recomienda movilizar. Y después, por último, el subsistema activo, que sí es el core, la cajita. La cajita que trabaja a expensas de lo demás. O sea que es una integración de 3 subsistemas. Bien. Acá Ramón Heredia Alvar, lo súper recomiendo, Ramón Heredia Alvar, un webinar impresionante en el año 2012, con una teoría que se llama teoría de la estabilidad, donde hablaba de que la inestabilidad es una ventaja evolutiva. Y habla de una fórmula que es súper interesante,
que tiene que ver con las curvaturas de la columna. Si la columna fuera recta, nosotros tendríamos una resistencia a la carga axial determinada. Como la columna tiene curvaturas móviles, son 3 curvaturas móviles, porque el sacro no se considera móvil, son 3 curvaturas. La fórmula que establece la resistencia de la columna es la cantidad de curvaturas al cuadrado más 1. Esto, como es, hablando en criollo, 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. ¿Sí? Bien. Si yo tengo una carga que resiste nuestra columna con 3 curvaturas, que es un valor representativo de 10, si una de estas curvaturas se anulara, por ejemplo, rectificación de columna, o por ejemplo, yo aflojo la espalda y no mantengo mi curvatura lumbar cuando hago una sentadilla, yo anulo una curvatura, yo tendría 2 curvaturas móviles trabajando, 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. Entonces, yo con una curvatura disminuida de la columna, disminuiría a la mitad la capacidad de resistir de mi columna vertebral. Fíjense lo importante. Bien, ahora, yendo para atrás, nosotros tenemos en el cuerpo muchas articulaciones que necesitan trabajar o la movilidad o la estabilidad. Y yendo a lo que nosotros nos tiene que ver con el core, que es la curvatura lumbar, necesita estabilidad. Ahora, ¿estabilidad es rigidez? No, porque si yo tuviera la espalda rígida, no tendría esta posibilidad de movimiento y de sostener carga, ¿sí? de forma axial, y hablar con otros componentes multiplanares o multiejes, ¿se entiende? Entonces, lo que se habla es de lo que sería un control de la inestabilidad. El entrenamiento del core es poder controlar la inestabilidad lumbar que nosotros tenemos, no generando mayor rigidez, sino generando un control, nosotros trabajando para lo que lo necesitamos. Y ahora vamos a ver, nosotros tenemos movimientos en 3 ejes y en 3 planos, flexión. ¿Y qué pasa? El core, no solamente, fíjense, esto trasladado a un crunch o a un abdominal que nosotros conocemos en la época nuestra, sería un crunch, una flexión de tronco. Ahora, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, el core cumple otra función, como dijimos, control, tomar como punto fijo las acciones propias de cualquier movimiento, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito no mover el core para mover las extremidades. Entonces, tengo que tomar punto fijo y tenemos lo que se llaman estabilizadores globales y locales, que algunos generan estabilidad que se llama intrasegmentaria, es decir, entre cada uno de los segmentos generar esa estabilidad, y otras controlar los descensos o las contracciones excéntricas y la rotación como un todo. Entonces, nosotros, no solamente el core participa en la flexión, extensión, rotación y flexión lateral, sino sobre todo en la antiflexión, extensión, en la antirrotación y en la antiflexión lateral. ¿Sí? Espero no haberlos embarullado, pero sí entender para qué se trabaja el core. Fíjense esto que me saca canas verdes. Fíjense estas planchas. ¿Ustedes vieron en algún movimiento o alguna persona? Le digo la verdad, me costó muchas veces entrar en internet y ver una plancha correctamente hecha. De hecho, una visita que hizo el profesorado de Educación Física de Mendoza, una visita al CENAR, vinieron estudiantes de 4º año, del profesorado, no sé cuál, no recuerdo bien cuál es el nombre del profesorado de Educación Física de Mendoza, y les dije a 5 estudiantes de profesorado de Educación Física, chicos, 5 voluntarios, por favor hacer 5 planchas. Las 5 planchas las hicieron distintas. ¿Cuál es el objetivo de la plancha? Trabajar el core. ¿Para qué? Para que la postura sea la adecuada. Y con la postura adecuada, la que nosotros tenemos con las curvaturas de la columna neutras, como estamos parados. ¿Ustedes vieron alguna vez una persona parada con esta curvatura de la columna? Jamás. ¿Y yo para qué voy a entrenar algo
que esta es la curvatura de la columna. ¿Para qué me sirve trabajar esto? ¿Cómo yo puedo enseñar algo que tiene esta característica? Fíjense esto, yo estoy entrenando las posturas del core inestable. Fíjense el desbalance, la pierna flexionada, el brazo bajo, la inclinación, la rotación. Nada de esto está bien. Fíjense esto, miren la curvatura lumbar, la pierna. ¿Hay algo en línea acá? No. Fíjense esto, la cabeza levantada. Cuando yo trabajo el core, trabajo la postura, tengo que hacer hincapié en las alineaciones, las proporciones, el control. Esto no tiene nada de eso. Necesitaba decírselo. Bien. ¿Cómo aumento la complejidad en el core? Bueno, aumentando la altura del apoyo, reduciendo la superficie de apoyo, la cantidad de apoyo, empezar a manejar elementos, mantener elementos del cuerpo, aumentar la velocidad de movimiento y empezar a trabajar con perturbaciones. Ya vamos terminando. ¿Cómo yo organizo el entrenamiento? ¿Cómo lo organizo? Bueno, dentro de mi sesión de entrenamiento, bueno, ¿cuáles son los ejercicios que pongo primero? Y generalmente los grandes grupos musculares versus los pequeños, los que tienen más cantidad de articulaciones versus los que tienen menos. Si tengo que alternar ejercicio, por ejemplo, en lo que es circuitos, alterno empujes y tracción, alterno ejercicio de miembros superiores con miembros inferiores. Si tengo que priorizar, priorizo puntos débiles sobre puntos fuertes, realizar los ejercicios de derivado levantamiento de pesa primero que el resto, los ejercicios de potencia primero que los anteriores y los ejercicios de mayor intensidad primero que los de menor intensidad. ¿Cómo trabajo el entrenamiento de la fuerza en los chicos? Método preponderante, el juego. Cargas externas o autocargas. Cargas externas, lanzamientos, arrastre, empuje, salto, desplazamiento, levantamiento. ¿Con qué? Ruedas, pelotas medicinales, sacos. Esto es todo para trabajar con los chicos que todavía no ingresan o no deben ingresar al gimnasio, ¿sí? Y autocargas, propio peso del cuerpo, tracciones, escaladas, posturas, traslados. Por ejemplo, acá tenemos autocargas, ejemplos de trabajos de distintos chicos, propios y no propios, con los cuales he trabajado, ejemplos de cargas externas, sobre todo cargas pequeñas, y acá tenemos recomendaciones. Recomendaciones, fíjense, recomendaciones de volúmenes, obviamente el volumen por cantidad de series, en la medida que el chico empieza a trabajar en el tiempo, aumenta la cantidad de series, disminuye el volumen por cada una de las series, ¿sí? La cantidad de ejercicios aumenta, ¿sí? Los métodos son secuenciales, es decir, el progreso en series hacia las cargas mayores, y yo recomiendo sobre todo una recuperación, porque acá dan valores de recuperación completa para los chicos. Los chicos saben cuándo pueden volver a entrenar porque se sienten prestos para. Les recomiendo para leer esta. Entrenamiento de la movilidad temprana, ya sabemos, la movilidad forma parte del entrenamiento de fuerza. Sí, en una sesión de entrenamiento se trabaja la movilidad previa, como entrada en calor, para generar lo que es la elongación activa, previo a la elongación activa, la movilidad, y posterior, al final con distintos sistemas, al final como para la vuelta a la calma y la recuperación post-entrenamiento. ¿Para qué? Para optimizar la ejecución motora, optimizar la capacidad coordinativa, recuperación, prevención de desequilibrios, etc. Fíjense, nosotros entrenamos, ¿por qué? Porque este cuadro nos muestra qué articulaciones o qué grupos musculares se acortan con el desarrollo, sobre todo pectorales, se acortan los pectorales, se acorta el psoas, se acorta el isquio con el desarrollo, y se debilitan la cadena posterior, todos los que son aductores de escápula. Entonces aparecen las antepulsiones de hombro, la debilidad del glúteo medio versus el tono o la hipertonía de lo que sería el psoas, el cuádriceps y el aductor. Todo eso también hay que prestarle especial atención para trabajarlo, por un lado en cuanto a la fuerza y por otro lado en cuanto a la movilidad / flexibilidad. Por último, trabajar también la estabilidad a través de las 3 patas, la vista, oído interno y receptores articulares. ¿Cómo se trabaja? Tenemos equilibrio estático, dinámico y reequilibrio, ¿sí? Que forman parte del entrenamiento de la fuerza también, y es fundamental para el desarrollo de los chicos.
Y por último, el aspecto coordinativo, la coordinación que está vinculada con la estabilidad dinámica, la resistencia a la fatiga, la velocidad, el entrenamiento pliométrico y la fuerza. Todos estos dependen del desarrollo de las destrezas fundamentales vinculadas a la coordinación y las destrezas específicas. Y ya terminamos, para no seguir. Estos serían las capacidades que deben entrenar en el entrenamiento, deben estar formando parte de una sesión de entrenamiento del entrenamiento de la fuerza infantil y juvenil. Dentro de una entrada en calor, entrenamiento de la movilidad, entrenamiento del core, entrenamiento del equilibrio y estabilidad. En la parte principal, entrenar la coordinación, entrenar las acciones musculares principales, lúdicas, sobre todo en las primeras etapas, y el entrenamiento técnico. Por lo tanto, y al final, y para vuelta a la calma, el entrenamiento de la flexibilidad. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Así que bueno, abrimos micrófono, Marian. No sé cuánto hablé, pero Muy no bien. paré de hablar, mamita querida. Ahí 1 horita está. y media casi. No, Gaby, muy bien, clarísimo, muy claro. Mucha información. Sí, mucha info. Pero bueno, para que repasen, miren, porque hay mucha información y muchas cosas que las pasé medio por alto, pero al tener la información, la idea es poder volver, mirar y decir, esto era esto, esto era lo otro. Y bueno, obviamente, si después necesitan profundizar con algún otro tema, obviamente tendrán que especializarse, ir con los profesionales específicos de cada tema y hacer consultas o formación, ¿no? Que es lo que es recomendable. Bien, bien. Dejo de compartir pantalla. ¿Bien? ¿Ahí dejé de compartir pantalla? Sí, ahí podemos ver la cara de todos. Bueno, vista. Bien. Bueno, ahí, Perfecto. Julieta, ¿querés hacer vos la pregunta o querés que la lea yo? Ahí, Julieta te pregunta, ¿y a qué edad se sugiere entrenar a intensidades más intensas? Y entre paréntesis pone lactato. No, vamos de vuelta. No mezclemos, fíjense ustedes, que también es importante empezar a entender que todas las capacidades condicionales, velocidad, fuerza, resistencia, tienen lo que se llaman áreas funcionales. Esas áreas funcionales son las distintas intensidades de trabajo, ¿sí? Ahora, estamos mezclando lo que tiene que ver el entrenamiento de la fuerza con el entrenamiento de la resistencia. La producción o remoción del lactato está más vinculada con el entrenamiento de la resistencia, con lo que se llama el área de capacidad o potencia anaeróbica. Tiene que ver con, repito, no mezclemos entrenamiento de la fuerza con entrenamiento de la resistencia. La producción o remoción del lactato está más asociada a lo que tiene que ver con el entrenamiento de la resistencia, el desarrollo de la capacidad o potencia anaeróbica láctica, ¿sí? Así que en el entrenamiento de la fuerza, como había dicho yo anteriormente, el comienzo de entrenar la intensidad se da en la primera etapa de la pubertad, de a poquito, de forma incremental, a partir de los 12, 13 años. Ingresamos al gimnasio y de forma incremental. Y como dijimos, el desarrollo de la fuerza máxima en los varones al principio de la charla, 12 a 16 a 18 meses, posterior al Peak High Velocity, al PHV, y en las chicas, aparición de la menarca o Peak High Velocity. Bien. Luca Marischi, ¿querés hacerla vos o la hago yo la pregunta? Lucas pregunta, ¿cómo manejás la periodización del entrenamiento según deporte y competencia? Bueno, esa sería una charla de entrenamiento de la periodización. Ahora vamos de vuelta. Esto sería que yo tendría que entender, hey Marco, ¿qué haces, Marquito? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esto sería, bien. Esto sería establecer lo siguiente. Yo primero tengo que saber qué edad tiene el chico que tengo enfrente. Como dijimos ya, periodizar, supongamos que yo tengo un chico que ya puedo periodizar, dijimos a partir de 12, 13, 14 años. Empecemos a periodizar el entrenamiento. Bien,
¿Cómo yo periodizo? Tengo que ver, primero, como habíamos dicho, qué deporte estoy tomando, qué deporte es el que estoy. Yo necesito saber, sobre todo, fíjense esto, que es muy importante, si el deporte es de característica grupal o colectivo o individual. Los deportes grupales o colectivos tienen muchas competencias en el año. Los deportes individuales, por lo general, ¿sí?, tienen muchas menos competencias. Entonces los sistemas que se utilizan de planificación son diferentes. Entonces yo primero tengo que ver cuál es el deporte que voy a planificar. Entiendan esto, si yo planifico, supongamos, ya en el deportista de alto nivel, de básquet, yo hago una pretemporada de 3 meses y después compito 3 veces por semana. Es lo mismo que yo planifique judo, que tengo 4 competencias importantes internacionales en el año, un campus o 2 campus y 2 competencias nacionales importantes. No, tengo 6, 7 competencias en todo el año. Ahora, en el básquet tengo, en la NBA, 3 por semana en playoff. Una locura. Entonces, entiéndase que es muy diferente el análisis que se tiene que realizar. Y para esto necesito introducirme en los métodos de planificación según el deporte. Y también esto para darles info y que se entienda, cuando yo planifico la fuerza, la base del entrenamiento es muy parecida, esto también lo dice Boyle en uno de sus libros, la base de entrenamiento para todos los deportes es muy parecida. La diferenciación, ¿saben cuando se hace? Cuando yo agarro el lápiz y le saco punta. Cuando yo te empiezo a trabajar específico. Y fíjense, por ejemplo, si yo tengo que trabajar la velocidad en un deporte cíclico como el atletismo, es igual que trabajar la velocidad en un deporte acíclico en un deporte cíclico como el hockey, donde yo en el hockey tengo que desarrollar velocidad en una dirección, pero frenado y arranque multidireccionalmente. ¿Es lo mismo trabajar la velocidad para un deporte que para el otro? ¿Es lo mismo trabajar la fuerza para un deporte que el otro? No, porque yo tengo distintos componentes. En el atletismo no freno. No tengo si bien tengo el componente excéntrico de la caída de la carrera, no tengo que desarrollar la velocidad dinámica máxima de frenar y empujar el piso para pasar lateralmente. No tengo componente lateral en la carrera. En cambio, en el hockey me la paso frenando, en el rugby me la paso frenando y dribleando, en el fútbol. Entonces tengo un componente lateral que no tengo en el atletismo. Fíjense la gran diferencia. Claro que hay diferencia, mucha. Muy Profesor, bien. le hago una consulta. Sí, señor. ¿Podrá compartir el PowerPoint por acá, por el chat, o es mucha Sí, molestia? yo se lo dejo, lo van a pasar. ¿Cómo es, Marian? Explica vos. Queda grabado en el canal de YouTube de PICEF. Ahí en el chat les puse. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí en el chat, ahí veo que hay un montón. De nada, Demian. No sé, ahí en el chat, yo no me quiero meter en el chat porque hago macana. En el chat te están alabando en todo el chat. Bueno, gracias, che. Un mate, gracias. Sí, sí, Medio sí. frío el mate. Pregunten, aprovechen, pregunten y cerramos. Después que en un ratito juega Argentina. Vamos, pregunten, que en un ratito vamos a ver el partido. Gracias, profe. Gol de Argentina, 1-0. No, ya arrancó. Ya arrancó, ya arrancó. Ya arrancó. Por eso se están yendo todo el diablo, ya cada vez queda menos. Bueno, pregunten lo que quieran y Marian, vos sos No veo el chat, no sé si hay preguntas. Preguntas Y ya ya, estamos con las preguntas. bueno, Después, gracias Gaby. En el fútbol infantil, ¿trabajamos la fuerza priorizando el tren inferior? como les dije, nosotros no necesitamos orientar el entrenamiento de la fuerza hacia un deporte. Eso es lo que tienen que entender. Nosotros necesitamos orientar la fuerza como escuela deportiva. Entonces, yo mal haría priorizar un trabajo específico para un chico que tiene 6, 7, 8 años.
Es un error. De hecho, en los países más desarrollados van a ver que no se trabaja así, Alemania, Nueva Zelanda, Australia. Se trabaja orientado hacia todos los deportes, porque el chico ese, el ejemplo de mi hijo, yo lo llevaba a Marangoni a jugar al fútbol y lo miraba y me agarraba un fastidio porque se ponía atrás del largo a juntar piedrita y nada, y terminó jugando al rugby, o sea, algo con el pie que terminó con la mano. Y así pasó por el judo y pasó por la gimnasia con la mamá, que hizo un poco de gimnasia artística, y bueno, no podemos orientarlos hacia un deporte. Entonces, mal haría yo orientar el trabajo de la fuerza hacia miembros inferiores por el fútbol. No, trabajo multidisciplinar, recomendación, muchos deportes antes de la especialización deportiva. Además, Bien. el modelo LTAD lo que busca es el desarrollo del individuo a largo plazo y lo que se llama el adulto como deportista, porque la idea es que el adulto, una vez que sea adulto y que deje de practicar deporte, pueda hacer lo que quiera. Yo tengo 50 años, yo voy a jugar al fútbol todos los sábados y domingos muy contento, me pongo los botines que no me ponía desde los 13 a jugar. La idea es esa, que tengan la capacidad de poder entrenar cuando son grandes sin lesiones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya todos se están yendo a ver Argentina. Bueno, Así que bueno, Marian. Gaby, ¿sabes qué? Rescato de esto. Hemos jugado al fútbol juntos y Sí. así como jugás al fútbol, que sos muy inteligente, que nos parabas en la cancha y nos explicabas qué era lo que teníamos que hacer, que ibas al frente y que dabas todo. Creo que la charla fue eso. Es lo que es Gaby Bueno, Leme, ¿no? gracias, Básicamente Marian, es eso, gracias. Gaby. Así que ha Gracias. sido un placer tenerte. Creo que si no te han hecho preguntas porque todavía están pensando en muchas cosas y mucha información que nos fuiste dando. Así que Bueno, quédate tranquilo quedarán que las preguntas para otro momento, o mejor, cuando dejalos quieran. que se queden con la duda. Mejor así Ah, están bueno, está bien, tranquilos. listo. Sí, 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 sí. Bueno, chao a Dejate de todos. cosas. Gaby, en nombre de la rectora del Romero Breves, de Mercedes Seman y de su equipo de conducción y de todas y todos los presentes acá, te agradecemos muchísimo. Excelente charla. Muchísimas gracias. Gracias, no, por nada. Que sigan lindo, a mirar Argentina. Muchas Muchas